Las garras del Xenos Surveyor TAC se crisparon nerviosamente mientras la lectura del sensor se solidificaba. Lo imposible allí en el desierto cósmico flotaba una estructura tan vasta que empequeñecía a las estrellas cercanas. Obsidiana elegante y con forma de intrincado entramado, desafiaba todos los principios conocidos de ingeniería. La concordancia galáctica predicaba de los precursores, una raza extinta cuyas megaestructuras ocasionalmente sembraban la galaxia, pero este behemoth excedía su escala. Los susurros del descubrimiento enviaron ondas de choque a través de la concordancia. Las delegaciones descendieron sobre TAC, la inquisitiva familia insectoide, los orgullosos ataques de Aven, incluso los seres de energía solitarios conocidos como Lumin. La política galáctica vibraba con tensión, pero entre su emoción había una amenaza de inquietud. Quienquiera que controlara este monumento ejercía un poder aterrador mientras tanto, en un mundo atrasado llamado Tierra. La humanidad parpadeó confundida. Megaestructura, ¿qué megaestructura? Su telescopio no vio nada. Su historia no tenía memoria de algo tan colosal. Endeavor. Habían creado realmente esto, y la emoción olvidada de TAC se convirtió en miedo mientras las expediciones pinchaban la estructura, latía en respuesta, los sistemas antiguos volvían a la vida. Las lecturas eran incomprensibles. Se disparaban de maneras que parecían violar las leyes mismas de la física. Luego vino la primera ola de pánico. Había sistemas de defensa latentes dentro de la estructura, y esos sistemas definitivamente fueron diseñados con formas de vida biológica en mente. La escalofriante implicación pesaba. Esto no era una reliquia, era un arma construida por manos sorprendentemente similares a las suyas. La humanidad arrojada al fuego cruzado alegó ignorancia mientras luchaba desesperadamente por descifrar las transmisiones que ahora arrojaba la megaestructura. Los mensajes eran fragmentos confusos en un dialecto humano muerto. Pero mientras los lingüistas juntaban minuciosamente la sintaxis, emergió una imagen horrorosa. Mapas estelares de una era olvidada que representaban un imperio centrado en la Tierra que gastaba cientos de sistemas, y dentro de las transmisiones había planos, diseños para armas que podrían aniquilar flotas, remodelar planetas, incluso manipular el flujo del tiempo. TAC fue testigo de un cambio profundo. Ya no era una cuestión de si la humanidad construyó la megaestructura, sino por qué la golpearon y por qué aparentemente retrocedieron a un estado tan primitivo. Él, como muchos, comenzó a sospechar un terrible cataclismo, una humillación tan completa que una civilización, una vez gloriosa, enterró su propio pasado, borrándose deliberadamente del escenario galáctico. Las noticias de la activación de las megaestructuras desencadenaron una oleada de respuestas conflictivas dentro de la humanidad. Los visionarios estelares vieron esto como un salto atrás a nuestro derecho de nacimiento, una reclamación de dominio. Otros estaban paralizados por la desesperación, viendo la megaestructura como una prueba de la destructividad innata de la humanidad, argumentando que una especie que podría construir tal arma nunca debería recuperar el poder para usarla nuevamente. Los debates éticos que dividían a la humanidad fueron arrojados al caos con la llegada de las fuerzas concordantes a la Tierra. La formación del Consejo Estelar fue apresurada, una coalición inestable diseñada para presentar un frente unificado. Me encontré empujado al Consejo, mi voz, considerado esencial debido a mi creciente comprensión de las megaestructuras, las interfaces. Las delegaciones alienígenas estaban llenas de agendas conflictivas. El Kit Herbert, por práctico que fuera, exigía acceso y ofrecía asistencia, viendo el poder latente como una forma de defender la concordancia contra futuras amenazas. Los Strix vieron la megaestructura como un desafío a su supremacía, una bofetada en la cara a sus generaciones de construcción de naves y tradición militar. Los enigmáticos observadores, luminiscentes, generalmente desapegados, estaban activamente agitados. Sus teorías iban desde que la estructura era un dispositivo del fin del mundo dejado por sus antepasados olvidados, hasta que era una IA hibernante con el potencial de remodelar la realidad galáctica misma.
Tak se convirtió en mi improbable aliado. Su mente de topógrafo cautivada por el rompecabezas científico, pero también era un puente entre yo y la cautelosa concordancia, porque es capaz de leer cambios en el plumaje del streak o cambios sutiles en el brillo del loom que advertían de las mareas cambiantes. Teníamos muy poco tiempo para debates internos. La concordancia, aunque exteriormente respetuosa de la soberanía de la Tierra, dejó en claro que si no pudiéramos, para controlar la megaestructura, se apoderarían de ella ellos mismos. Esa amenaza que se cernía sobre nuestras cabezas nos obligó a un amargo compromiso. Abriríamos el acceso a equipos selectos de científicos alienígenas que mostraran transparencia y fomentaran la cooperación, todo mientras nuestros propios ingenieros diseccionaban desesperadamente los secretos de la megaestructura. La primera vez que me aventuré en sus profundidades con Tak y un especialista en biología llamado Skrit a mi lado, me di cuenta de que la tarea era más que abrumadora. No estábamos explorando ruinas, sino un ecosistema. Los pasillos vibraban con una frecuencia extraña. El metal casi parecía respirar bajo nuestros pies. Los sensores de beso establecieron que lo que fuera que alimentaba el lugar se estaba pudriendo. Funcionaba, pero con una fecha de vencimiento inevitable. Entonces llegaron los intrusos. Los Eli, una especie pragmática despiadada, habían decidido que esperar no era lo mejor para ellos. Su fuerza de ataque eludió las defensas externas y apuntó al centro de control central que estábamos tratando de asegurar. El equipo humano Kit se convirtió en la primera línea de defensa. Nuestro armamento primitivo era cómicamente inadecuado contra su armadura potenciada. Fue Tak quien me salvó. Me atrapó bajo los escombros de un pasaje colapsado. Vi a un guerrero Celi desapasionado acercándose a mi fin una certeza. Tak atacó. No con las garras de un guerrero, sino con la precisión de un cirujano. Apuntó a las diminutas articulaciones de la armadura alterando sus sistemas internos y comprándome un tiempo precioso. El crit, todas las extremidades deslizándose, y una fuerza sorprendente me arrastraron hacia atrás mientras los dañados tropezaban su arma de energía, disparando salvajemente la escaramuza, le ganó a la humanidad respeto que habíamos sangrado en nuestra propia puerta, demostrando que cualquiera que fuera el pecado que ensombrecía nuestro pasado, no éramos presas indefensas. Más importante aún, desencadenamos algo, un cambio en la megaestructura. En sí, la megaestructura despertó en etapas secciones, que luchamos por activar durante días. Respondieron instantáneamente sus interfaces. Cambiaron a lenguajes galácticos modernos, como si quisieran tender un puente sobre el vasto golfo del tiempo. El poder corría por los corredores, monolíticos con una intensidad creciente. El corazón de la estructura zumbaba más fuerte con cada hora que pasaba. Los Celi se retiraron reacios a arriesgarse a una batalla prolongada contra un siempre evolucionando fortaleza, pero su ataque había sido una llamada de atención. Delegaciones de toda la concordancia. Llegaron no como conquistadores, sino a regañadientes. Socios. El brillo de los luminiscentes se intensificó. Están teorizando sobre una antigua IA dormida, ganando terreno. Ya no éramos pioneros, descifrando conocimiento perdido, sino una especie tratando frenéticamente de reinar en una herencia que nunca pedimos. La Tierra se convirtió en una fortaleza. La humanidad mundial descifrando febrilmente la megaestructura. Secretos pero junto con el potencial. Los susurros de nuestro pasado olvidado se hicieron más fuertes. Nos enteramos de una edad de oro, un tiempo de unidad estelar interna bajo el estandarte de la Tierra. Nos enteramos de la arrogancia que engendra estancamiento, y algo mucho más oscuro acechando en los márgenes del espacio conocido. Fue entonces cuando realmente comprendí el conflicto interno que se desataba dentro de la humanidad. La megaestructura era tanto un canto de sirena a nuestro potencial como una lápida que marcaba nuestros mayores fracasos en el Consejo Estelar. Las grietas comenzaron a mostrar a los idealistas alimentados por imágenes de la Tierra liderando el nuevo renacimiento galáctico, chocó con los pragmáticos. El viejo Dr. Weaver,
Su frágil voz, amplificada por los altavoces, se convirtió en la voz del último campamento. Nos advirtió de la influencia corruptora de la megaestructura, cómo las delegaciones que descendían sobre la Tierra ya estaban compitiendo por la propiedad de sus armas antes de que supiéramos cómo manejarlas. Somos simios. A menudo se nos proclamaba que encontramos las llaves de una nave espacial y ahora estamos peleando por quién se sienta en la silla del piloto. Las discusiones inevitablemente llevaron a acciones desesperadas. Una facción liderada por un almirante carismático llamado Sato intentó un golpe de Estado. Su plan era simple: apoderarse de la megaestructura, declarar a la Tierra el CE del poder y negociar con el resto de la galaxia desde una posición de fuerza inexpugnable. Me había encariñado con ella. Respetaba su coraje, pero estaba demasiado cegada por el encanto de nuestro derecho de nacimiento. El golpe fallido desencadenó una serie de eventos en cascada. Al ver un desorden entre la concordancia, renovaron sus ataques. Estallaron escaramuzas alrededor de la Tierra. Se libraron batallas en medio del marco esquelético que se avecinaba la megaestructura. Fue entonces con la amenaza de enemigos externos, una realidad horrorosa, que el mayor temor de la humanidad se hizo realidad. Los sistemas de la megaestructura se estaban volviendo inestables. Cada batalla librada cerca de la megaestructura enviaba ondas de choque a través del antiguo marco con cada celi. El crucero se vaporizaba con cada descarga de rayos de energía que repelía, aparecían grietas a lo largo de su forma TI, y yo estábamos en el comando DEG, una alianza imposible nacida de la desesperación mutua. Como advertencia, se desplazó a través de los nuevos conductos de energía de la interfaz, campos de contención fluctuantes, cerca de una falla crítica. La estructura pulsó con zarcillos carmesí, como una infección que se propaga. Nuestros científicos transmitieron frenéticamente una teoría horrorosa. Lo que sea que alimentara la megaestructura, su firma energética era similar a la de las naves enemigas. Cada choque, cada defensa activa, corrompía inadvertidamente el corazón mismo del arma. Luchamos tan desesperadamente para controlar el día de los sistemas de sensores externos. Brillaron con una intensidad que cegó momentáneamente las estrellas cercanas que conocíamos. La prueba final estaba sobre nosotros. La megaestructura era más que una reliquia, era un eco de un faro a través de las dimensiones, atrayendo al enemigo hacia nosotros. La concordancia hermana empequeñecía todo lo que la humanidad había reunido jamás, un caleidoscopio de diseños de naves y culturas alienígenas, unidos contra una amenaza que solo nosotros comprendíamos plenamente. Tak estaba a mi lado. No era simplemente un topógrafo, sino analmente, atados por un peligro compartido. Miramos hacia la resplandeciente armada, y por primera vez me sentí menos como un estudiante que tanteaba con un poder olvidado y más como el heredero de una terrible responsabilidad. La carga era aplastante. La culpa me carcomía. ¿Estábamos destinados a repetir los mismos errores de nuestros antepasados? El enemigo llegó no como una flota, sino como una plaga. Naves orgánicas imposiblemente vastas y pulsantes, con seres sensibles grotescos arrojados desde un desgarro. En realidad, en el borde galáctico desafiaban los escáneres convencionales. Su sola presencia deformaba el espacio y enviaba ondas de inquietud a través de la armada reunida. Cada especie concordante estaba tan concentrada en explotar las megaestructuras, de repente vio el verdadero costo de ejercer tal poder, que te hizo un objetivo. La batalla comenzó con una sinfonía discordante. Los rayos de energía precisos de los Strix, los enjambres de drones Kith y la explosión cruda sin refinar de la megaestructura despierta. La humanidad era el eje. Las megaestructuras. Los sistemas corruptos respondían a nuestro toque de maneras que los otros no podían replicar, permitiéndome coordinar defensas en sectores. Ninguna IA táctica podía manejar todavía. Por cada monstruosidad se desintegraba en un destello cegador, más empujado a través de la lucha cuajada en un punto muerto agotador. La gigantesca estructura se encogía bajo fuego, sostenido, su salida de energía,
vacilaba peligrosamente. Ahí es cuando los susurros se intensificaron no audible, pero una sensación persistente de maldad filtrándose en el centro de control. El elegante metal de la megaestructura brillaba sangrantes líneas carmesí, trazando sobre su superficie una vez prístina zarcillos de energía alienígena serpenteaban desde pantallas destrozadas, alcanzando hacia mí la IA o cualquier inteligencia que permaneciera dentro del monumento se estaba corrompiendo por el contacto con el enemigo, sus antiguas defensas sucumbiendo a la infección. El pánico estalló en medio de la cubierta de mando mientras zarcillos de energía alienígena se retorcieron buscando técnicos. Skrit, el valiente gatito, que una vez me salvó, sucumbió primero su gatito. Carrus se ennegreció, y cuando se volvió, sus ojos multifacéticos brillaron con la misma malevolencia pulsante que vi en las naves invasoras. Las evacuaciones comenzaron en medio del caos, ¿no? Pudimos mantener la megaestructura, y cada segundo que retrasábamos, Rhys, extendiendo la infección a la propia armada, Teach, su voz tensa pero resuelta, transmitió una apuesta desesperada desplazada en los márgenes de los esquemas recuperados. No era un arma, sino una secuencia de autodestrucción reutilizada. Un pulso catastrófico de la megaestructura, lo suficientemente poderoso como para desestabilizar el desgarro dimensional que estaba usando el enemigo. Si funcionaba, cortaríamos sus refuerzos y tal. Vez incluso colapsaría el desgarro mismo si fallaba bueno. Entonces nada los detendría de inundar nuestra galaxia. A través del puente, vi los 4 ojos de Tak entrecerrarse. Ygritte entendió que podía haber huido, y se unió a la lanzadera de evacuación. Se desplomó desde la estructura en ruinas, pero no lo hizo en ese momento. Nuestro vínculo trascendió la conveniencia política. Éramos exploradores presenciando el acto horrible final de una tragedia olvidada y condenados si no íbamos a llevarlo a cabo por los antepasados que nunca conocimos. Tak roncó un extraño saludo que resonó en su boca con forma de pico. Introduje la secuencia de comandos final. El zumbido de la megaestructura se convirtió en un grito lo suficientemente fuerte como para ahogar la guarida de la batalla afuera. Por un momento cegador, todo era blanco, y luego un silencio ensordecedor. El terror dimensional parpadeó y colapsó. Las naves enemigas sobrevivientes se tambalearon en desorden. Los vítores que estallaron a través de los canales de comunicación se cortaron rápidamente cuando el alcance total de la situación golpeó el hogar, la megaestructura, nuestra arma, nuestro último vestigio de un imperio olvidado, se estaba desvaneciendo. El intrincado trabajo de Lannis se atenuó. Una sección entera desapareció de la existencia. Un esqueleto colosal se desintegra contra el telón de fondo de una galaxia magullada pero victoriosa. Mis piernas cedieron, y estoy vagamente consciente de Tak, sorprendentemente fuerte para su complexión fibrosa, bajándome al piso de la cubierta de mando, mientras la estructura se cerraba debajo de nosotros. Todos esos grandes debates sobre dominio o destrucción sobre legado y responsabilidad parecían distantes. Ecos, supervivencia cruda y brutal, se convirtió en nuestro nuevo principio rector. Fuimos los últimos en irnos. Cápsulas de escape lanzadas lejos del titán moribundo, incluso cuando su corazón corrupto latía una última vez, una llamarada desafiante contra el telón de fondo de su propia desaparición. El descenso de la desmoronada megaestructura no fue un regreso triunfal, sino una retirada. De sobrevivientes, la flota de la Concordancia, golpeada. Pero victoriosa miró a la humanidad con un cansancio renovado en sus ojos. Ya no éramos primitivos jugando con juguetes olvidados, sino los guardianes de un poder terrible. Uno apenas somos comprendidos. La Tierra había cambiado. Ya no era un remanso aislado. Latía con actividad, embajadas alienígenas, empresas de investigación conjuntas. Un flujo constante de aquellos que buscan conocimiento u oportunidad dentro de la esfera de influencia de la humanidad. En rápida expansión. Nosotros había forjado la unidad no.
a través de grandes discursos o promesas de dominio compartido, sino a través del trauma compartido, de mirar fijamente al abismo. Lloramos a los que perdimos, pero miramos febrilmente al futuro. Los ecos de nuestros titanes se desvanecieron reemplazados por el incansable impulso para fortalecer nuestro propio destino TAC, su estatus, entre su propia gente innegablemente elevado. No regresó a su vida de topógrafo, con la ayuda de Loom. Comenzó a decodificar los últimos vestigios de los archivos de megaestructuras, no mapas estelares y planos, sino historia galáctica reescrita. Descubrimos la verdad: nuestros antepasados habían escondido la razón de la amnesia diseñada. La guerra. La humanidad luchó contra el enemigo al que nos enfrentamos, los ecos. En las megaestructuras P eran su inquietante legado. La Tierra no era la cuna de un imperio olvidado, sino su última lectura frente a probabilidades abrumadoras. La humanidad había activado un mecanismo de seguridad desesperado, un gran borrador, sacrificando conocimiento y ambición para cortar el rastro cósmico que había llevado al enemigo a nuestra puerta. Algunas noches, miro hacia el todavía visible el trabajo del anus de la megaestructura, un anillo en descomposición alrededor de nuestro mundo. Es un recordatorio constante de las alturas que una vez alcanzamos, las profundidades de las que apenas escapamos y el pesado manel ahora impuesto a nuestra especie. La galaxia ya no nos ve como primitivos inofensivos, sino con sospecha, asombro y tal vez incluso un dejo de miedo. TAC, mi partidario más vocal, predicó un mensaje a la concordancia que fue recibido con igual escepticismo y respeto a regañadientes. Hizo girar la amnesia diseñada como una maldición y una bendición. Prueba de una especie lo suficientemente destructiva como para justificar el borrado de su propio potencial, pero también una especie dispuesta a sacrificar todo por la supervivencia. Los Strick, siempre pragmáticos, ya han comenzado a integrar aspectos de nuestra tecnología olvidada en sus astilleros. Sus elegantes casas ahora están erizados de sistemas de armas sutilmente aumentados. Los linaje de una manera que solo sus mentes insectívoras podrían lograr. Analizaron meticulosamente el ADN humano en busca de la clave de nuestra asombrosa compatibilidad con las megaestructuras. Lumini reflexiones sobre las implicaciones de una especie capaz de borrar su propia historia tejiendo intrincadas teorías sobre la naturaleza de la memoria colectiva y su impacto en la evolución galáctica. Y yo, bueno, sigo en la Tierra como coordinador, diplomático y vigilante. La derribamos en una frágil paz, pero el enemigo que obligó a nuestros antepasados a tales extremos todavía acecha más allá de nuestras fronteras. Y sé que, incluso en medio de las celebraciones, los discursos de unidad y la cautelosa esperanza que surge donde quiera que se forjen nuevas alianzas y nuestro respiro sea temporal, décadas pasadas en la Tierra, años luz atravesados en la galaxia más amplia, desde Backwater hasta Lynchpin. La humanidad forjó su lugar. TAC y yo crecimos juntos. Nuestro vínculo inusual a ti, testimonio de la agitación que lo forjó. El topógrafo Xenos, cuyo descubrimiento puso en movimiento nuestro destino compartido, se convirtió en una voz para la Tierra entre las estrellas. El heredero renuente sirvió como ancla que ataba nuestra ambición ilimitada a la precaución nacida de la desesperación. Las bufandas de esa primera batalla desesperada se desvanecieron, pero no la vigilancia que infundió. Los susurros persistieron. Débiles firmas de energía similares a los invasores desaparecidos, como ondas. Tras una monstruosa piedra arrojada a un estanque quieto, la concordancia con la arrogancia de la paz descarta las preocupaciones como paranoia humana. Trauma persistente de nuestra casi aniquilación, no habían visto lo que nosotros no habíamos sentido, los ecos de esa vieja desesperación, aferrados al marco, en descomposición de la megaestructura. Llevamos la carga de la prueba. La humanidad con nuestro ingenio reavivado. Reutilizamos reliquias esparcidas por sistemas estelares, muertos, fragmentos de megaestructuras construidas durante esa última guerra olvidada,
No buscamos recuperar nuestro antiguo dominio, sino crear una red, un sistema de alerta temprana que abarcara las fronteras del espacio conocido. Cada centinela era un testimonio de nuestra determinación, un eco silencioso de los que sintieron defender nuestro derecho a existir. El día que el primer centinela parpadeó con una señal de angustia, baliza mis viejos huesos, y con una terrible sensación de inevitabilidad, el enemigo estaba regresando, no con ese enjambre abrumador inicial, sino con algo nuevo, sondeo preciso, incursiones, probando los límites de nuestras defensas, como si aprendiera de fracasos pasados la galaxia. Descendió a una guerra como ninguna otra. Que la concordancia hubiera conocido el enemigo era adaptativo. Sus naves BIOS evolucionaron para superar las armas de energía convencionales, y sus tácticas eran enloquecedoramente inescrutables. Parecen ponernos a prueba extrayéndonos y exponiendo nuestras debilidades. No podemos mantener el territorio, pero a diferencia de la guerra olvidada de nuestros antepasados, no. Iríamos en silencio hacia la noche. TAC trabajó incansablemente junto a Mila. Confianza entre nosotros, absoluta para. Entonces orquestamos la evacuación de mundos, enteros, una danza sombría de retirada, y Counter-Strike cada decisión agonizante otra, cicatriz en nuestras almas. Miles de millones fueron salvados, pero cada rostro tenía la misma mirada embrujada. Yo mismo llevé una victoria agridulce contra el telón de fondo de una zona de guerra galáctica. Luego vino la propuesta que nadie se atrevió a pronunciar, antes por susurró en los niveles más altos del Consejo Estelar reformado de la Tierra. Era hora de activar el mecanismo de seguridad, una vez más para borrar siglos de progreso, rápido para apagar los fuegos de nuestra ambición, reavivada, todo para asegurar la supervivencia, camino por el centro de comando abandonado sobre los restos fracturados de lo que una vez fue nuestra mayor arma, nuestra herencia de poder. Los fantasmas permanecieron aquí, mis antepasados, titanes ya no recordados aún, cuyas elecciones definieron nuestro destino. Extendí la mano, trazando mis dedos a lo largo de un panel de metal calentado por un sol invisible, y pensé en TAC, de su confianza y de los incontables mundos quemándose en el borde galáctico. Había otra manera, no una victoria tal vez, sino de desafío. Las megaestructuras, nuestros arsenales heredados, también eran nuestras lápidas. No caeríamos en la misma trampa, aferrándonos a un poder abrumador que finalmente consumió a quienes lo ejercían en su lugar. Usaríamos su legado como combustible para una apuesta final audaz cuando la transmisión fuera transmitida. Cada sistema en la concordancia la recibió. No fue una súplica de rendición ni una declaración de desafío, sino un plano, el conocimiento para construir en forma disminuida sus propias megaestructuras a escala reducida. Esencialmente estaba entregando a nuestro verdugo el cuchillo, pero con él la oportunidad de contraatacar el carrete de la concordancia dividido entre antiguas disputas y el espectro inminente de una nihilización. Pero algo había cambiado en la galaxia que ayudamos a remodelar. Vieron nuestra voluntad de sacrificarnos no solo a nosotros mismos, sino también el poder que codiciaban, y así comenzaron a construir. Probablemente no viviré para ver el resultado de nuestra gambito cósmico. Mis huesos se unirán al polvo de nuestros antepasados aquí, a la sombra de nuestros titanes, susurros. Pero no susurrarán un fracaso o una gloria olvidada. Hablarán de desafío frente al olvido y de la antorcha transmitida, aunque de mala gana, a la diversa y notablemente resistente comunidad interestelar que ayudamos a forjar.